Habacuc capítulo 2 y vamos a darle lectura del versículo 2 al versículo 4 y dice la palabra de Dios. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardara, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. El Señor quiere darnos a través de este mensaje un mensaje de esperanza, un mensaje de aliento, un mensaje de fuerza para seguir adelante. El profeta Habacuc estaba viviendo una situación muy difícil en medio de Israel. Era un pueblo que de alguna manera se había apartado de la voluntad de Dios. Un pueblo que no vivía conforme a la justicia de Dios. Y cuando hablamos de justicia de Dios, era un pueblo que no andaba en los caminos de Dios. Andaba en todo, menos en Dios. Buscaba las cosas que los pueblos que le rodeaban hacían en idolatría, en el mundo, en las cosas que le agradaban. Y todo el pueblo de Israel estaba apartado de esa justicia. Y no solamente apartado de la rectitud de Dios, sino que veía alrededor del pueblo mucha violencia. Había violencia. Si usted lee el libro de Habacuc, algo que le preocupaba a este profeta era la violencia que se ejercía en medio del pueblo de Israel. Hacían violencia unos con otros. Había mucha injusticia, ¿verdad? Se robaban unos a otros. Había muchos pleitos había en medio del pueblo. Entonces había esas peleas, esa destrucción, se destruían los unos a los otros. Había desobediencia, no trataban de obedecer a Dios, los hijos no obedecían a los padres no obedecían a Dios, ¿verdad? Y había un conflicto en toda la nación de Israel. Sobre todo, pues le dolía porque no amaban a Dios, porque se habían vuelto a dioses ajenos, a dioses extraños. Había un sinfín de maldad y esto le afligía al profeta Habacuc. Él empieza a orar a Dios y cuando nosotros vemos en el capítulo 1, en el del versículo 2 al 4, voy a darle lectura. Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y darás voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y empieza el profeta Habacuc a orar a Dios. Pero él le dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a resolver mis necesidades? ¿Hasta cuándo el malvado va a levantarse contra el justo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir padeciendo violencia? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el maligno siempre estará encima del justo? ¿Hasta cuándo? Y el profeta Habacuc pues se dolía en su corazón por todo lo que a su alrededor veía. Más sin en cambio cuando Habacuc clama a Dios, Dios no le da una respuesta en el momento de decir, ya voy a hacer, sino que todavía le dice Habacuc, y aún todavía vendrán más aflicciones. Aún voy a mandar a los caldeos para que destruyan al pueblo que vive en su maldad. Ese pueblo de los caldeos era una nación muy violenta, era un pueblo destructor, un pueblo que se llenaba de orgullo en su violencia, en su maldad. Él empieza a decirles que los caldeos eran una nación muy difícil, que todavía iba a venir a agobiar al pueblo de Israel. Dice que eran crueles, que eran pues de alguna manera que se levantaban, dice, como
como lobos, ¿verdad? Como lobos, se levantaban como esa gente de mucha agresividad. Vamos a leer qué nos dice en el capítulo 1 del versículo 5 al 9, para ir entendiendo todo esto. Mirad entre las naciones y ved, y asombrados, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí que yo levanto a los caldeos, nación cruel, presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma proceden su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Todas ellas vendrán a la presa, el terror va delante de ellas y recogerá cautivos como la arena. Era una nación tan cruel, tan ágil en las batallas. Su plan era tener cautivos y hacerlos sufrir lo más que pudieran. Era una nación sangrienta, una nación que le gustaba tener cautivos como la arena del mar. Entre más gente tuviera cautiva, mucho más se llenaba de ego, de arrogancia y de altivez. Entonces, el profeta Habacuc dice, bueno, no solamente tengo estas situaciones que angustian mi vida, sino que todavía se levantarán enemigos. Y cuando yo veía estas lecturas, ¿cuántos de nosotros hemos vivido circunstancias difíciles y que a veces dicen, híjole, estamos en una y ya estamos en otra, y luego en otra, y luego en otra, ¿verdad? Y todavía vienen los enemigos de nuestras almas, que es el enemigo, Satanás, porque dice que no solamente tenemos guerra contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados, contra huestes de maldad. Esos enemigos como los caldeos, que son feroces, que son destructivos, que tratan de tener tu alma atada a cualquier circunstancia, a violencia, a maldad, a pecados, ¿verdad? A opresiones, a tristezas, a depresiones. Hoy vemos cómo el mundo se está moviendo en medio de todo eso, depresiones, ansiedad, miedos, ¿verdad? Angustias. El mundo se está moviendo y no solamente el mundo está viviendo así, sino que el enemigo está tratando de venir al pueblo de Dios para tenerlo en estas circunstancias. Y no con eso el enemigo, sino que también aún en medio de los hogares se vive destrucción, se viven ofensas, se viven pleitos, se viven contiendas, se viven insultos. Cosas que Dios no quiere que se vivan dentro de los hogares. Dios no quiere que dentro del matrimonio se viva de esta manera. Dios quiere que en los matrimonios haya amor, haya paz, ¿verdad? Haya tranquilidad. Pero no solamente estaba pasando eso en el pueblo, ¿verdad? Decía que constantemente había pleitos. El enemigo de una o de otra manera va a tratar de meterse dentro de los hogares para estas situaciones de pleito, de circunstancias difíciles. Mas sin en cambio Dios quiere enseñarnos que hay un Dios que puede dar libertad al cautivo, que puede quitar toda ofensa del que está a tu lado, del que está afuera de tu casa, que Dios tiene el control. Y que después de que Habacuc ve estas circunstancias, él está angustiado por todo lo que vive. ¿Y qué pasa cuando hay problemas en la casa o alrededor de nosotros? Que viene tristeza, ¿verdad? Que viene un corazón que se duele, que a cada instante está lastimado, ¿verdad? Y que queremos una respuesta de Dios, que Dios nos hable y nos diga, sigue adelante. Pero a veces pareciera que la respuesta de Dios es silencio y que nos dice, espera, ¿verdad? Mas sin en cambio, cuando Habacuc ora, dice que él presenta su necesidad ante Dios y llega un momento que Dios le habla a Habacuc y le dice, espera. Vamos a ver lo que nos dice en Habacuc
lo que habíamos leído al principio, Habacuc 2, ¿verdad? Pero voy a leerles el versículo 1 primeramente. Dice, sobre mí guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió, y dijo, escribe la visión, y declárala en la tabla, para que corra el que leyere en ella, y aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardara, espéralo, porque sin duda vendrá, y no tardará. Dice, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá. Habacuc estaba en esa espera de la respuesta. Pero llega un momento que Jehová le responde. Le responde. Tarde o temprano Dios te va a responder. Tarde o temprano Dios te va a dar la respuesta. Aunque tarde, espéralo. Porque Dios no va a dejar al justo caído ni desamparado. Siempre le va a dar la respuesta. Siempre lo va a sustentar con su diestra, siempre lo va a ayudar en medio de las circunstancias, aún por muy difíciles que éstas sean. Él siempre te va a dar su mano poderosa para levantarte con poder, con autoridad y enseñarte que Él es Dios en medio de toda prueba, de toda necesidad, de toda angustia. Él te va a levantar en esas cosas que tú no puedes dejar, en esas cosas que te han costado y que no has dejado, pero Dios va a estar ahí cuando tú clames. Y dice que Dios le dijo a Habacuc, escríbelas, escribe esta visión y declárala. Cuando habla, él empezó a escribir y le dice, declárala. ¿Qué entenderemos por declarar? Hermana Pati, ¿qué entenderá? Darla por hecho. Encontraba que es, hazlo público. Hazlo público, cuenta lo que Dios te ha dicho ya, que te dice, espera, Él ya tomó el control. Y cuando Dios responda, declara lo que Dios hizo, declara lo que Dios cambió en tu vida, declara de dónde te sacó Dios, cómo eras y a dónde te ha traído, decláralo. ¿Para qué? Porque dice la palabra de Dios, decláralo en las tablas para que corra el que leyere en ella, para que corra. Quiere decir que hay personas que en medio de las circunstancias se detienen, porque es grande el problema, es grande la tentación, es grande la enfermedad, es grande la angustia y se detienen y no pueden caminar. Porque es pesado el yugo, porque es pesada la circunstancia y aunque quieren correr, no pueden. Mas sin en cambio le dice, aunque la respuesta tarde, le dice el Señor, no te desesperes. No pienses que no puedes cambiar. No pienses que tu situación siempre será la misma. No pienses que Dios no puede cambiar tu matrimonio. No pienses que Dios no puede cambiar a tu pareja. No pienses que Dios no puede hacer grandes cosas, porque nuestro Dios es grande y poderoso. Dice que Él es poderoso para derribar gigantes, ¿verdad? Así como David peleó con ese gigante, tan pequeño él con un hombre gigante, ¿verdad? Y él venía con una espada, una gran espada, con lanza, con jabalina, ¿verdad? Mas sin en cambio, David solamente venía con unas cuantas piedras y una honda. Y cuando él se enfrenta a este gigante, le dice, tú vienes a mí con lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él sabía quién era su Dios, que derriba toda fortaleza, que derriba principados, que derriba autoridades, que derriba tentaciones, que derriba enfermedades, que derriba todas esas cosas que te angustian, ansiedad, miedo, depresiones. Todo eso Dios lo derriba, todo eso Dios lo quita. Dice, para que corra. Cuando hablamos de correr, es andar rápidamente, con mucho impulso. Quiere decir que cuando tú oigas la palabra de Dios, sepas quién es tu Dios. No sabemos cómo nos pinta el 2025.
No sabemos qué circunstancias, pero conforme a la palabra de Dios, los años van a ir siendo más difíciles cada día. Las circunstancias van a ir siendo más difíciles. La economía va a ir siendo menos vasta en los hogares, porque se tiene que cumplir lo que está dicho en la palabra, que un día solamente el sueldo de una persona alcanzará para alimentarse ella sola. Entonces, en medio de una circunstancia de economía, en medio de este 2025, no sabemos qué nos espera, pero lo único que sí sabemos es que tenemos un Dios que siempre estará con nosotros. Y así como a Elías lo sostuvo, ¿verdad? Cuando no había que comer en medio de esos años de hambre, y que solamente lo puso cerca de un arroyo y enviaba cuervos para que le llevaran el pan. Entonces, así Dios tendrá cuidado de ti, tendrá cuidado de tu trabajo, tendrá cuidado de todas nuestras necesidades. Él tiene el control y dice para que el que oiga, corra, para que pueda andar rápidamente y no se detenga. No te turbes ni tengas miedo, dice el Señor. ¿Crees en Dios? Creed también en mí. Y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él ha prometido estar contigo ahí, codo a codo. Aunque a veces tus ojos no lo vean, aunque a veces sientas que peleas solo, que la batalla está fuerte y que peleas solo, Dios está ahí, porque Él es fiel. Él ha dicho, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y qué pasaría con sus enemigos? Dice el Señor, aun cuando le dice, espéralo, quiere decir dejar pasar el tiempo hasta que llegue lo que estás esperando, ¿verdad? Sin duda vendrá y no tardará. Dios le dice que un día sus enemigos, los que afligen, esas circunstancias que te angustian, que te deprimen, esas necesidades, esos problemas, esas ataduras, dice que el Señor quitará a tus enemigos, a ese ejército. Y no solamente a los enemigos que a lo mejor tienes dentro de tu casa, a esos enemigos que tienes dentro de tu casa, llámese a veces el esposo, a veces la esposa, a veces los hijos, ¿verdad? No porque sean sus enemigos, pero a veces la familia, dentro de la familia es donde más se levantan nuestros propios enemigos, son los que a veces quieren destruir, ¿verdad? Pero enemigos en tu interior a veces, en tu pensar, en tu sentir, en tus emociones, ¿verdad? En esas cosas que te atan, que te hacen la guerra. Y todavía el enemigo que quiere destruir tu vida porque sirves a Dios, porque cuando empezamos a servir a Dios, el enemigo no quiere que tú sirvas a Dios. Y te va a empezar a poner más circunstancias duras en tu vida. Desánimo, indiferencia o cosas para que tú desistas del camino de Dios. Él va a poner cosas para que tú te apartes de Dios, porque tú has puesto tu mirada en el blanco perfecto, pero Él quiere que pongas tu mirada en las circunstancias que te rodean, en las cosas que te rodean para debilitarte y tirarte. Por eso dice el Señor, escríbelas y decláralas para que el que esté desalentado corra, se levante, camine fuerte, mirando al blanco perfecto, porque no hay nada, hermanos, que Dios no pueda hacer, que Dios no pueda cumplir, que Dios no pueda derrotar. Ese es el Dios que servimos. Y cuando haya pasado, decláralo. Declara lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que ha hecho en tu familia, lo que ha hecho en nuestras vidas. Y cuando el profeta Habacuc entendió que sus enemigos, esos que le hacían la guerra, esos que peleaban, ese pueblo que estaba en injusticia, que estaba en maldad, Dios tomó el control de ese pueblo a través de situaciones difíciles. Esas cosas que a veces nosotros no podemos cambiar y que no entendemos por qué Dios hace cosas difíciles con las personas que no quieren seguir a Dios. A veces decimos ¿por qué? Porque a veces Dios tiene que llevarlos a tocar fondo a las personas para que puedan entender que necesitan a Dios. Esto es lo que le pasó al pueblo de Israel. Necesitaron ser
atacados por un pueblo más fuerte o por, si lo podemos entender, por enfermedad, por situación económica, por trabajo, lo que usted quiera, Dios va a empezar a tomar el control de esas personas que están dentro de tu familia, que no quieren buscar a Dios. Dios va a empezar a tratar con ellos, porque tú has clamado. Dice el Señor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, maravillosas que tú no conoces. Esas cosas que a veces para nosotros son imposibles, pero para Dios es posible. Para Dios es posible. ¿Y qué va a hacer el Señor? Va a empezar a tratar con esas cosas, con esas personas. Así como el pueblo de Israel empezó a ser tocado, porque el profeta Habacuc empezó a orar por su nación, porque veía la violencia, la maldad que ejercían, que no amaban a Dios, que no le obedecían, que era un pueblo sin ley, un pueblo rebelde, una nación que no amaba a Dios. Empezaron a ser tocados por Dios. Y Dios ocupó circunstancias para volverlos a Dios. Entonces, si tú estás clamando y ves que tu familia a lo mejor empieza a tocar o tener situaciones difíciles, Dios está tratando. Dios está haciendo para que esta familia, para que tu esposo, para que tus hijos, para que tu vida empiece a cambiar. Pero esto va a suceder a medida que tú empieces a orar, porque Dios va a tomar el control, ¿verdad?, de esta nación, de tu familia. ¿Y cómo lo encontró? ¿Qué hizo Habacuc para esperar esa respuesta? Dice, esperé. ¿Y sabe qué fue lo bonito de Habacuc? Que fue un hombre que oró. Cuando nosotros queremos pelear en nuestras fuerzas, o cambiar a las personas en nuestras fuerzas, o cambiar nuestra situación en nuestras fuerzas, no vamos a poder. A través de la oración es como nosotros nos comunicamos con Dios. Es de la manera en que tú le dices a tu Padre, Padre, necesito esto. Cuando tú vienes a tu Padre, Él no te rechaza, Él no te echa fuera, ¿verdad? Él, al contrario, espera que tú vengas. Y hay cosas que a lo mejor en tu vida no pueden cambiar. Yo les decía que cuando me aparté de Dios y el Señor me estaba regresando a sus caminos, había cosas que me costaban mucho trabajo. Y yo decía, para la próxima semana. Y yo decía, ahora sí. Y volví a caer a lo mismo. Y volví a la misma situación. Pero entendí que toda batalla se gana de rodillas. Que toda circunstancia en tu vida la vas a poder lograr a través de la oración. Y esto es algo que Dios nos quiere dejar hoy en claro, para que el año 2025 siempre lo estemos poniendo en las manos de Dios, y esto es a través de la oración. Nuestra vida en las manos de Dios, mi familia, mis necesidades en las manos de Dios. ¿Qué vio el profeta Habacuc cuando estaba en la presencia de Dios? Vio su gloria, vio su paz, vio su presencia, porque dice que el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de sus manos. Él estaba en oración y al ver esa gloria, quiere decir que viene una paz que no sabes de dónde viene, que dices, estaba tan angustiado o tan angustiada hace 5 minutos y hoy tengo gran paz. Esa paz que sobrepasa el entendimiento humano. Esa paz que te lleva a soportar todo y que el problema lo veas tan pequeño y no tan grande. Y dice el Señor, espera en mí. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 3, la oración de Habacuc, cuando él escuchó la respuesta de Dios, él se gozó, él esperó, ¿verdad? Y él dice que en medio de los tiempos le decía al Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. Estoy leyendo el capítulo 2 del versículo 2 del capítulo 3. Dice, en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Cuando tú empieces a tomar el control, ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Y Dios vendrá, dice, y el santo desde el monte de Parán,
Y dice, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y ahí estaba escondido su poder. Ahí estaba, en la presencia de Dios vas a encontrar su poder. En la presencia de Dios vas a caer todo. Se derriban murallas, se derriban orgullos. En lo alto dice que esos montes altos que eran esos enemigos van a caer. ¿Qué hay alto alrededor de ti que tú ves tan alto? A veces el orgullo de las personas, a veces el enojo de las personas, a veces esas circunstancias que son tan altas, que tú las ves tan altas, van a caer. Van a caer. Eso que tú dices, ay, no le veo por dónde, van a caer. Va a caer ese monte. Dice, Él va a enderezar eso que está áspero, ¿verdad? Esos montes los va a bajar, ¿verdad? Y va a enderezar todo. Va a ser parejo. Porque Dios tiene el poder para hacerlo. Entonces, cuando Habacuc ve la respuesta, él se gozó y esperó en Dios. Entonces el Señor te dice, gózate. En medio de las pruebas, gózate porque yo tengo el control. ¿Va a suceder algo? Va a suceder algo. Espere la respuesta de Dios, hermanos. Espere la respuesta de Dios porque Él lo va a hacer. ¿Qué te angustia? ¿Qué hay en tu casa que dices, no puedo? ¿Quieres ser un mejor cristiano? Dios lo va a hacer. Clama a Él y Él te responderá. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Para Él no hay nada imposible. ¿Quieres que tu ministerio sea más grande? Que Él te dé fuerzas para tocar. Veo a estos músicos que se están esforzando. ¿Quieres ser un gran adorador? Ponte de rodillas ante Dios y dile, ayúdame a adorarte, ayúdame a exaltarte, adiestra mis manos, levanta mi familia, levanta mis hijos, levanta mi iglesia, levanta mi familia, levanta a cada sacerdote de este lugar. Y Dios lo hará, porque el Señor quiere corazones que clamen a Él, que le crean a Él, que confíen en Él. Y cuando Él haya hecho y haya dado la respuesta, decláralo. Decláralo. Para aquellos que no pueden caminar, digan, si puedes, porque tú lo hiciste con Él, lo vas a hacer conmigo. Porque si tú tocaste a aquella persona, lo vas a tocar a Él o lo vas a tocar a aquel. Entonces Dios, hermanos, tiene el control de tu casa, de tu familia. Pero el Señor dice, clámame y yo te responderé. ¿Y qué pasó con el profeta Habacuc? Aunque él no veía la respuesta por ningún lado, como lo vemos en el versículo 17 del capítulo 3, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, y aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor de mi fortaleza, el cual hace mis pies como ciervas y en mis alturas me hace andar. Él dice, yo no veía claro, Señor. Yo no veía que las vides dieran fruto. En las vacas, en los corrales ni vacas había. Pero él sabía que iba a haber vacas y que la vid iba a dar frutos. Decía, no hay nada, pero con todo me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Él nos va a levantar, hermanos. Él va a levantar a su pueblo porque Él viene pronto. Él te va a dar la libertad que tú necesitas y no tardará. Espéralo. Él lo va a hacer. Lo que tú has clamado, lo que tú has pedido a Dios, Él lo hará. Él lo hará y no tardará. Entonces confiemos en Dios, hermanos, porque Él está aquí y Él nos dice a través de esta palabra que confiemos en Él, sigamos adelante, venga lo que venga, hermanos, sea un año muy complicado por lo que se pinta, ¿verdad? Es muy complicado estos próximos 4 años, pero nosotros no confiamos en el hombre, sino confiamos en Dios. Dice, yo no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan.
Entonces, Él siempre tendrá el control de tu vida, de tu trabajo, ¿verdad? Y aunque pareciera que no tienes ni para frijoles, ¿verdad? El Señor te dará el pan de cada día. Entonces, pongamos nuestra vida en este año que comienza, ¿verdad? Son los primeros 17, 18 días, ¿verdad? 18 días de este año 2025. Entonces, el Señor nos dice: busca mi presencia, ¿verdad? Así como Habacuc, y Él tomará a tus enemigos y los pondrá por estrados de tus pies. Amén. Padre, gracias por tu palabra en esta tarde. Yo te pido que tomes el control de tu pueblo, Señor. Que tomes el control de toda tu iglesia en el mundo entero. Señor, sin ti nuestras vidas nada son y solo esperamos en ti. Gracias porque tú nos has permitido conocerte. Gracias porque nos has permitido, Señor, conocer la verdad. Y la verdad nos hace libres. Y sabemos que no estamos solos, pues en ti confiamos. Haz viva la palabra y gracias por esta palabra. Aunque todo falte, sabemos que en ti estamos esperando. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.